el debut de Jorge Fossati en la selección peruana y que ayer precisamente nos dio un triunfo. Vamos a conversar en este momento, nos enlazamos con Manuel Jerjes Loaiza. Él es sociólogo, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenido, ya te vemos. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bueno, sin duda alguna, este triunfo de alguna manera... de lo que estábamos, digamos, de una manera polarizada, ahora la situación cambia, más aún en la esperanza que tiene el hincha, ¿verdad? A ver, amplíanos. Bueno, lo que pasa es que el deporte es un aspecto lúdico de la vida que nos devuelve en cierta medida la esperanza en torno a una serie de conflictos o a una serie de desencuentros que en la vida cotidiana no podemos resolver. El fútbol tiene dos aspectos fundamentales. En un primer lugar, podemos terminar siendo representados a nivel internacional a través de un país que, pese a todas sus contradicciones, nos representa o nos hace sentir parte de un mundo internacional, un mundo mucho más amplio. Cuando escuchamos la palabra Perú, que resuena en otras partes del mundo, nos sentimos muy orgullosos. Y en segundo lugar, también porque el fútbol, el deporte en términos generales y la vida del espectáculo, representa una suerte de síntesis de lo que nosotros tal vez no podemos llegar a lograr en nuestra propia vida. Debido a que estamos atravesados por una serie de carencias, repito, de dificultades, etcétera, el triunfo en el deporte, que es algo azaroso a veces, o en todo caso en base a mucho esfuerzo, termina devolviéndonos la posibilidad de encontrar soluciones a nuestros propios problemas. Entonces la vida económica, la vida social, cultural de las personas comunes y corrientes como nosotros se encuentra un espacio, un oasis o un espacio de una suerte de salvación espiritual en estos contextos. Por eso que no solo el fútbol, sino en términos generales, todo este ámbito de internacionalización del Perú, en términos de encuentros, de enfrentamientos, en donde podemos llevarnos muy bien, por supuesto, con otros países, nos devuelve esa esperanza, esa fe de que las cosas se pueden solucionar. Esa esperanza, esa fe, y por lo que usted nos está detallando, influye en el hincha y en todos los que hemos vivido y disfrutado de este triunfo en nuestra salud emocional. Claro que sí. La emoción, el cuerpo, las sensibilidades, los afectos son aspectos colectivos. Yo no puedo sentirme bien si los demás se sienten mal. Es importante que haya un contexto, una emotividad amplia. Las personas nos sentimos mucho mejor que por situaciones personales cuando son colectivas, porque ahí se empieza a cocinar este gregarismo que nos caracteriza como seres colectivos, esta efervescencia que nos mueve a algo mucho más allá de nuestra propia individualidad. La trascendencia del individuo es lo que marca nuestra existencia, y cuando esta se plasma en aspectos como el deporte, que nos representa a todos, a más de 30 millones de peruanos, pues entonces sentimos algo más que si nos ocurriera algo bueno a nosotros. No lo va, obviamente, a intercambiar una cosa por otra, pero le da un sentido que no podemos explicar, que no podemos interpretar, pero que nos devuelve una sensación, un afecto, una emoción, una seguridad personal que no solamente te mueve a uno, sino también mueve la propia economía, porque hacemos las cosas con una seguridad y un sentimiento mucho más amplio de lo que lo haríamos si hubiéramos perdido o si no tendríamos ese deporte de por medio. Además puede variar también la política, quizás, del país que está viviendo. En realidad, la política ha utilizado el fútbol en múltiples ocasiones en lo que va de nuestra historia para poder conseguir réditos o para poder conseguir cierta legitimidad o aprobación. Lo han hecho diversos presidentes de la guía a la actualidad. Creo que todos han estado ahí presentes en un partido de fútbol o han hecho mención de lo que esto representa. Más allá que que esté bien o esté mal, esto está muy fuertemente vinculado a la desazón o a la aprobación o a la sensación de seguridad que puede tener todo peruano o peruana, más allá que le guste o no le guste el fútbol, porque indirectamente incluso termina siendo algo positivo en nuestras vidas porque nos rodeamos de otras personas que pueden gustarles el fútbol. Por supuesto, pero si nos enfocamos solamente en el fútbol y en este aspecto, en este caso, el triunfo de ayer, y si hacemos una división o un porcentaje, ¿influye más en el público de los varones o no? Las mujeres cada vez más les gusta mucho el fútbol, pero los hombres, por lo mismo que practican más el fútbol y por lo mismo que el fútbol es un deporte de contacto, un deporte muchas veces violento o un deporte en el que hay una especie de catarsis entre los propios jugadores masculinos y que también ayuda o desarrolla una suerte de independización del hombre de su propia familia o de las mujeres, vamos a decirlo así, tiene mucho más fanatismo por parte de los hombres, ¿cierto? Pero las mujeres son parte también de esta sociedad, se sienten identificadas con el deporte, no al nivel de los hombres, pero lo ves desde una perspectiva o de un punto de vista acaso mucho más representativo en torno a lo que puede hacer el fútbol
en representación de estos enfrentamientos con otros países, o sea, de una manera más racional. Los hombres, en cambio, lo podemos ver tal vez desde un punto de vista un tanto más, mucho más emotivo, de repente de una manera mucho más carnal, en el sentido de lo que yo quiero ser como ese deportista, de lo que yo quiero jugar como él, de que me identifico con su fútbol, en comentarlo tal vez. Son diferentes niveles, pero en ambos igual sigue habiendo un impacto tremendo en un país que es marcado tremendamente por el fútbol, por los partidos, por el deporte, precisamente mucho más por el fútbol que por otros deportes, como antes podía suceder. Se ha popularizado tanto el fútbol en los últimos 50, 70 años, que es impresionante cómo ha crecido. Bien, y haciendo un enfoque, un análisis más minucioso, no sé si usted recuerda, Manuel, la parte donde Oliver Son, esa parte, ¿no? Donde se acerca Fossati y lo invita, ¿no?, a la cancha. En redes sociales se ha visto precisamente la reacción de los hinchas, cómo vibraban, gritaban, se emocionaban, porque creo que era un momento tan esperado de hace tiempo, lo que no hizo el técnico anterior. ¿Cómo podríamos calificar esa parte? Hay algo que a nosotros nos gusta mucho, que es que lo que le llamamos bastante la capacidad de identificarte con tu equipo o con tu país. Hay técnicos, en términos generales, hay personas que pueden ser más frías, más distantes, personas que ven esto de repente como un ejercicio más mecánico o de menos profesionalismo, pero hay personas que saben o sienten que esto termina representando a muchas otras, por donde van a hacer lo posible para poder construir esa suerte de carisma, porque un director técnico y los jugadores no solamente son profesionales que están saliendo a jugar fútbol y ya, son personas que sobre sus hombros cargan toda esta suerte de fanatismo, esta suerte de futuro carismático que tienen en sí. Hay muchos deportistas que lo han sido y luego han sido congresistas. Hay muchos deportistas que han hecho del deporte una posibilidad de catapultarse a una fama nacional o internacional. El deporte se une mucho o bastante con la popularidad que puede llegar a tener en la población. Y por supuesto, hay que decirlo, el Perú ha destacado en el fútbol, en las situaciones más importantes, cuando más catástrofes hemos tenido. El terremoto, el fenómeno del Niño, etc. ¿Qué indicador nos da esto? Que la población siempre vierte en el deporte sus esperanzas cuando nada más podemos hacer frente a situaciones tan difíciles como una catástrofe. Ajá, la población vierte sus esperanzas en el deporte cuando nada más podemos hacer. Muy interesante. Muy bien, Manuel Jerjes, muchas gracias. Le agradezco muchísimo esta comunicación y este análisis que nos ha hecho. Muchas gracias. Muy bien, vamos a seguir con más información. Nos vamos a noticias internacionales porque un fuerte temporal que azota al sureste de Brasil